Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy os hablaremos de una característica menos conocida de la librería de PHP Unit que no se destaca con claridad en la documentación, la posibilidad de marcar explícitamente un test como fallido. En el último vídeo de esta serie, creamos el siguiente método de test para asegurarnos de que las rutas de nuestro CRUD de productos estaban correctamente protegidas y no eran accesibles por usuarios sin el rol de administrador. Imaginad que añadiéramos un nuevo atributo testWidth con una ruta que posteriormente olvidamos incluir dentro del match. Al ejecutar el test, PHP nos mostrará un mensaje de error genérico. Para mayor claridad, podríamos querer configurar un mensaje más específico cuando este escenario se produzca. Lo primero que os puede venir a la mente es añadir un caso default a la expresión match. Escribiríamos default, flechita, throw, new, exception, ruta no existente en test de acceso a rutas. Al ejecutar el test nuevamente, ahora obtendríamos un mensaje de error más informativo. Sin embargo, si os fijáis, el test sigue marcándose como un error y no como un fallo. Si deseáis que PHP Unit lo marque directamente como un test fallido, podéis sustituir la parte de throw new exception por $this, flechita, fail. Vamos a volver a ejecutar el test y en este caso seguimos teniendo el mensaje tan descriptivo, pero aquí arriba ya disponemos de la letra F. Como podéis ver, esta opción puede ser muy útil cuando queremos indicar un fallo ante una condición específica y no contamos con una sección de la librería que se ajuste a nuestras necesidades. Hasta aquí la breve píldora de hoy. A partir del próximo capítulo empezaremos una serie de vídeos destinados a comprender en profundidad los dobles de pruebas, ya que son un elemento fundamental en el testing. Hasta entonces, un fuerte abrazo.